Muy bien, aquí en esta entrevista de Tiempo de Noticias vamos a conversar con Saúl Ketterer. Él es analista de estudios de déficit cero. Con él vamos a conversar justamente acerca de este tema de la vivienda y cuál es la situación que se da en el país y particularmente en nuestra región y en especial en Calama. Queremos partir preguntándole a Saúl justamente acerca de este organismo déficit cero. ¿De qué se trata? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su labor? Bienvenido, Saúl. Y obviamente si queremos resolver el tema de la vivienda, tiene mucho más que ver con una cuestión mucho más abarcativa. Déficit cero entonces nace un poco bajo ese diagnóstico de cuál es el déficit real o el déficit habitacional por un estudio que hicimos con la Católica, que nosotros ahí damos un número, básicamente. O sea, como que lo principal fue empezar con un número dando el diagnóstico, que eran básicamente las 640.000 viviendas que fue un diagnóstico que ha sido refrendado y ha sido como constantemente utilizado para las distintas esferas de la opinión pública. Entonces, nosotros partimos un poco con eso y luego hemos ido, bueno, actualizando el diagnóstico, hemos sacado propuestas también este año, sobre todo considerando las presidenciales, y también ha habido hartas instancias para vincularse también con quienes generan las políticas públicas de vivienda, ya sea con los municipios, también tenemos una red de dirigentes que ya tiene varios cursos que se ha logrado como consolidar, así que también hemos podido hacer como distinta incidencia por distintos lados, o sea, harto que hacer. Saúl, este número que uno escucha del déficit a nivel nacional que hay de viviendas, es un número que sorprende. ¿Cómo lo catalogan ustedes, de acuerdo a la comparación que me imagino hacen también con otros países que están en similares condiciones? ¿Es un déficit amplio o es trabajable? Sí, o sea, internacionalmente existe un problema de vivienda que es bien claro. Nosotros, la verdad, en particular en Chile, en comparación a años anteriores, es bien impresionante. O sea, partiendo del diagnóstico de campamentos, podemos ver que tenemos un pic histórico que no se había visto desde el año 96. Entonces, obviamente, es algo bien relevante. Y en términos de lo que ha sido la asequibilidad de la vivienda, hemos visto que los salarios han aumentado 4 veces lo que han aumentado los sueldos de los últimos 20 años. Entonces, también es algo que se da un fenómeno en lo global, pero particularmente en Chile la asequibilidad es bien fuerte. Pasa, por ejemplo, en Estados Unidos que la vivienda es muy cara, pero también los ingresos son muy altos, entonces la asequibilidad no es tan baja como en Chile. En Chile, en cambio, es bien impresionante porque al final tenemos una vivienda que está cada vez más encarecida y por lo tanto cada vez menos familias que incluso con un ingreso de clase media alta muchas veces no pueden acceder a una vivienda. Entonces, el número en particular es bien preocupante y preocupa más porque nosotros también hemos calculado no solamente datos del déficit cuantitativo, que sería como lo típico que se usa para definir cuántas viviendas faltan, sino que también nosotros estamos viendo que ya serían más de 1 millón de personas o de hogares las que necesitan algún tipo de solución del Estado, porque muchas veces las familias pagan, por ejemplo, más de un 30% de su ingreso en arriendo y que no están en un tramo de ingresos que sea posible abarcar, no sé, si es que caen enfermos, si es que les pasa algún accidente, eh, si es que pierden el trabajo, por ejemplo, que les asegure tener o mantener ese arriendo. Entonces, obviamente, si una familia gasta más del 30% de su ingreso en el arriendo y de repente le pasa alguna situación grave, eso también lo encontramos algo que lo llamamos como la fragilidad habitacional, que básicamente es ese problema. Entonces, no solamente un tema de cuántas viviendas u hogares tengan falta de vivienda, sino que también un tema de cómo dar acceso a cada vez más hogares que buscan y encuentran básicamente un arriendo, o sea, un mercado de arriendo que es inasequible. Saúl, ¿cuál es la situación que hay también en nuestra región en particular? Porque, bueno, sabemos que los distintos gobiernos impulsan construcción de viviendas, entrega de viviendas. Sin embargo, también hemos conocido hace poco que en el caso de nuestra región de Antofagasta somos la que tiene la meta menos cumplida, es decir, apenas el 30% de lo que se esperaba cumplir en cuanto a entrega de viviendas en la región. ¿Cuál es la realidad que ustedes constatan aquí en la región y particularmente en Calama?
Sí, Eric, efectivamente nosotros de hecho realizamos un reporte que ya vamos en el octavo reporte. El último reporte que nosotros hacemos sobre la política habitacional incluye datos hasta febrero del 2025. Y nosotros justamente constatamos eso. Hemos visto cómo han avanzado las distintas regiones y vemos que Antofagasta efectivamente es la que ha tenido peores desempeños bajo o dadas las metas que se impusieron eh, desde el principio del gobierno. Efectivamente, el plan de emergencia ha sido algo complicado y que ha tenido distintas variables finalmente, pero nosotros vemos que en la región de Antofagasta, efectivamente, eh, dado que Antofagasta tiene un alto déficit, se les puso hartas metas también, pero quizás no relacionadas o no correlacionadas a la cantidad de subsidios que se habían hecho en los años anteriores. Entonces, bueno, es una situación complicada, pero acá yo igual traigo algunos datos Ujú. que reflejan también la situación de Calama y que tienen como distintas, o sea, al final hay como distintas avances en las distintas comunes que hay en la región, que quizás puede ser interesante. Perfecto, compartamos entonces esa información que tienes respecto de Calama también en particular, porque nos interesa muchísimo saber cómo lo ven ustedes como expertos justamente en este tema. Sí, mira, en términos de Antofagasta como en general, lo que hemos visto es que en los últimos 10 años en promedio la región lograba generar más o menos unas 1.100 soluciones. Hay algunos años que tuvieron como mejor desempeño, que eran, por ejemplo, el 2011, perdón, 2021, que por ejemplo tuvo 1.700 soluciones. ¿Qué es lo que pasa con el plan de emergencia habitacional? La meta anual, como anual que uno podría ver en el plan de emergencia es de 4.350 soluciones. Entonces, estamos hablando de ya más del doble del mejor año, por así decirlo, que pudo haber habido. Y lo que hemos visto también es que, si bien el primer año, por ejemplo, se lograron 642 soluciones, hemos visto que de todas formas el segundo y el tercer año han ido mejorando. Por ejemplo, el segundo año se lograron 1.900 soluciones, que mejora al mejor año que hubo dentro de esos últimos 10 años que mencionaba, mejora el año 2021. Y también el último año hubo 3.000 soluciones. Entonces también refleja un poco un avance, pero aún insuficiente con respecto a la meta que se estableció. Entonces también hemos visto, por ejemplo, que ha sido una de las pocas regiones que tiene un alza de campamento. Entonces, es bien grave porque finalmente muchas regiones han bajado la cantidad de campamentos, dado el último catastro de techo que salió hace poco, pero en Antofagasta es una de las pocas regiones donde sí han aumentado aún esas familias. Respecto al caso de Calama, eh, por ejemplo, lo que estuve constatando es que, dado los datos que me han mandado de transparencia, que nos han enviado estos años, resulta que en particular programas, por ejemplo, como el DS19, que es un programa que busca apoyar a las inmobiliarias para o dar incentivo a la inmobiliaria para que generen vivienda social que tenga un grado de integración social, hemos visto que en Antofagasta, en la región al menos, no había habido más que de esos proyectos, más que en Antofagasta y Mejillones. Entonces también un poco refleja que en Calama, si bien no se han generado ese tipo de soluciones, también era algo que nunca se había hecho previamente. Entonces, obviamente se pueden establecer metas desde el gobierno central o a nivel central, pero si es que no se considera también lo que pueda generar o lo que históricamente se ha generado a partir de las viviendas y las soluciones, obviamente ahí hay un problema y ahí es algo que se ha reflejado. Calama particularmente tiene una meta de 565 viviendas en torno a ese programa. Y si es que uno considera que no se han hecho nunca en la historia, igual es complejo finalmente abarcarlo, porque obviamente los DC-19 tienen ciertas condiciones que son requeridas para poder ejecutar los proyectos. Y también, si es que uno ve la producción en términos generales, por ejemplo, de la meta que se estableció, que es más de 3.000 en Calamar, también es algo que no refleja mucho cómo se han dado las soluciones en los años anteriores. Entonces, ahí es un tema bien importante poder hacer y establecer metas que sean como concretables a nivel de lo que se ha visto anualmente, no solamente en función de lo que sea el déficit habitacional. Y si es que se hace una meta en función del déficit habitacional, hay que habilitar ciertas estrategias que puedan hacer posible hacer este tipo de soluciones. Finalmente,
Calama, por ejemplo, ha tenido muy buen o mejor desempeño en el DS01, que es un subsidio que se le entrega a los sectores medios que buscan una vivienda, pero también es una de las metas más bajas. O sea, hay muy pocos subsidios DS01 que se buscaron entregar. Entonces, cuando uno se intenta, digamos, hacer un programa un programa de vivienda que tenga tantos programas y que busque tanto diversificar, pero que no refleje la construcción histórica dentro de la región, también es algo complejo, sobre todo si queremos abordar y que esto se lo solucione en lo antes posible. Saúl, bueno, nos comentas acerca de esta situación, nuestra realidad que es bastante compleja desde el punto de vista habitacional. Uno escucha también el reclamo de la gente, de la población que dice que hace mucho tiempo no se construía viviendas en Calama. En el último tiempo sí, efectivamente se ha visto algún tipo de construcción. Pero en estas soluciones, ¿ustedes cómo lo observan? Tiene que involucrarse, me imagino, todos los sectores, privados, el sector público. Tiene que conjugarse justamente todos estos elementos para que avancemos, ¿no? Efectivamente, no es posible resolver el déficit habitacional sin la colaboración de los públicos y privados. Creo que ahí el Estado tiene un rol importante en el sentido de poder dar incentivos concretos y también tener buenos diagnósticos respecto a la situación habitacional y los terrenos también. Porque muchas veces pasa que muchas soluciones habitacionales tienen cierto presupuesto asignado, pero a veces, no sé, el no considerar, por ejemplo, las dificultades que se tengan en torno al acceso a suelo o un suelo urbano que esté adecuado, o sea, que tenga que regularizarse, que tenga que incorporar algún tipo eh, de proyecto de urbanización. Igual es complejo porque al final son más lucas, al final sale mucho más caro Claro. finalmente ciertos proyectos que incluyan ese tipo de regularización y que si no está contemplado dentro de tu plan también va a ser complejo. En términos de los incentivos también es muy importante que eso esté ad hoc y que pueda permitir que más empresas finalmente del mundo privado se interesen en construir, porque si obviamente tienen un proyecto que no es rentable, también es complejo para la constructora. Entonces, obviamente, hay un tema que tiene que ser resuelto de ambas partes y el Estado no lo puede hacer por su cuenta, pero tampoco es posible si es que no hay buenos diagnósticos en torno a eso. Saúl, hay un tema que, bueno, acá en esta región y en otras del país, pero particularmente en esta, que nosotros entendemos también genera una especie de distorsión respecto del acceso a la vivienda, y que es la presencia de las mineras. Porque, claro, muchísima gente trabaja en torno a la minería, pero hay otro grupo de personas que definitivamente no trabaja en la minería y que no accede a esos sueldos, a esos ingresos, y esos ingresos altos de la minería hacen que suban el precio de las viviendas, suba el precio de los arriendos. ¿Cómo distorsiona justamente, o cómo observan ustedes que eso distorsiona la realidad de esta región? Sí, efectivamente. De hecho, los datos del último censo arrojan que gran parte de las viviendas que se encuentran en Calama no tienen no tienen personas o moradores presentes regulares. O sea, es algo que se refleja. Entonces, el hecho de que existan tantas viviendas que finalmente no se ocupan regularmente, pero que sí se ocupen, no sé, para como segunda vivienda o de repente para alojamiento, obviamente tiene algún tipo de distorsión en torno, o sea, no sé si es una distorsión la palabra, pero sí, efectivamente, como hay distintos usos que no son necesariamente habitacionales y que no corresponden a la realidad de de la población, obviamente hay algún tipo de encarecimiento en la vivienda. Entonces, ahí es importante, obviamente, el poder generar alguna solución y por eso también el plan de emergencia es una buena noticia en el sentido de que integra también ciertas metas y ciertos mecanismos que es importante revisar. De hecho, este año ya en el Senado se está discutiendo el cómo hacer estas digamos, mejoras a la ley de integración social, que es la que trae el plan de emergencia habitacional, para que también se enfrenten a estos nudos críticos, que hacen que la producción de vivienda no sea tan posible dentro de algunas de comunas, porque es muy importante en un lugar donde no es posible o donde hay muchas familias que no pueden ingresar al mercado formal, dado distintos casos. Quizá en este caso pasa este tema del encarecimiento, pero es muy importante que el Estado ahí pueda
ayudar y aportar para que esas familias sí puedan ingresar a ese mercado, o sea, al mercado de la vivienda pública Sin y duda. puedan tener una solución. Para cerrar, Saúl, bueno, ¿cuál es la relación que ustedes establecen con diferentes organismos, las municipalidades, por ejemplo, y otras instituciones, para ir trabajando en estos valores, en estos déficits habitacionales que tenemos en el país y para alcanzar lo que me imagino es el propósito de ustedes, por ello el nombre, ¿no? Déficit cero en tema de habitación. Sí, bueno, como te comentaba, nosotros tenemos tanto una red de dirigentes como una red de municipios. La red de municipios particularmente trabaja con varios municipios, no recuerdo bien el nombre, te estaría mintiendo como, o sea, el número de municipios, pero sí ya son muchísimos encuentros los que hemos generado con todos ellos. Y creo que lo más importante de esa relación es que hemos no solamente aportado en los planes locales de vivienda, aportando con datos, con el suelo que existe disponible y también aportando con una estrategia para poder lograr esos planes de vivienda, sino que también hemos logrado articular al mundo público con el mundo privado. Nosotros, bueno, aparte de hacer varios encuentros con los equipos de vivienda a nivel nacional de todos los municipios o de varios municipios, hemos también podido, por ejemplo, la semana pasada generar un encuentro con los municipios y el mundo inmobiliario. Entonces también muchas veces, aparte de estrategias que sirvan a los propios municipios y de poder vincular y generar instancias donde los mismos municipios puedan conversar y los equipos de vivienda puedan entender cuáles son las estrategias que han funcionado y cuáles no han funcionado dentro de sus comunas, también es muy importante conocer y entender la opinión que tienen los inmobiliarios respecto a las distintas instancias digamos, incentivos normativos, por ejemplo, que se puedan generar a partir de los municipios. Entonces, es muy importante para nosotros poder hacer un vínculo entre ambos mundos para que se conozcan distintas experiencias y se conozcan también distintas cosas que muchas veces imposibilitan el avance de la vivienda pública. Entonces, para eso es muy importante que se conozcan y se generan instancias que muchas veces no se dan. O sea, yo participé en el encuentro de la semana pasada como moderador y en la mesa al menos que me tocó se hablaba mucho de que no existían instancias para esta conversación, que muchas veces se demonizaban un lado hacia el otro. Entonces es muy importante para nosotros poder generar estas instancias y también con la red de dirigentes generar instancias de apoyo y de información que pueda servirles a todas las personas que quieran acceder a una vivienda y a un subsidio. Por lo tanto, ahí los invito obviamente a seguir a nuestras redes sociales, a nuestra página web, deficitcero.cl, para que también puedan saber sobre más y conocer sobre estas iniciativas que son muy importantes a nuestro parecer. Perfecto. Saúl, te agradezco esta conversación. Vamos a profundizar más adelante sobre estos temas que obviamente a muchísima gente le interesan, sobre todo a quienes están viviendo la situación compleja de no tener dónde estar, dónde habitar permanentemente. Así es que muchísimas gracias, que tengas una buena jornada. Nosotros vamos a continuar con nuestra programación. Gracias por todo. Muchas gracias a ti, Eric, que tengas buena semana. Igualmente, ahí teníamos a Saúl Ketterer, él es analista de estudios de déficit cero, conversando con nosotros aquí en Tiempo de Noticias. Seguimos adelante con nuestra programación.